Inmobiliaria, conoce los proyectos en Siena.cl. Vive tu sueño. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Sebastián de Polo, buenos días. Hola, buenos días. Antonio Barquiesi, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Iván. Comencemos con la joyita. Sebastián, tu joyita, a ver. Ayer salió el informe de Auditoría de la Democracia, 10 años del estudio que hace el PNUD. Sí. Y si bien yo no he terminado de revisar, pero he escuchado algunas entrevistas y vi la presentación que hicieron, yo creo que deja bien en evidencia que esta como hipótesis de los primeros días de como que nadie vio venir lo que pasaba en Chile, no es tan real. Que incluso este informe venía mostrando sistemáticamente una desafección con la política. Entonces yo creo que lo que muestra, y esto yo creo que es la reflexión, es que los que estamos más en la arena pública, incluso los que están más en la élite todavía, son los que no lo vieron venir, pero las encuestas, los estudios, las ciencias sociales, la sociología, los organismos internacionales, estaban mostrando ciertas fisuras en el país que tenían que ver con desigualdades territoriales, con desafección a la política representativa, con no participación de los procesos electorales y con una desconfianza creciente, sobre todo agravada, y esto es un foco que pone el informe que presentó ayer el PNUD, en la percepción de corrupción. O sea, entre el 2010 y el 2019 hay una alza súper rápida de la percepción de corrupción en distintos ámbitos, cuestiones que además fueron casos reales que pasaron. Y la sensación, yo creo que y esa ya la hipótesis como para seguir trabajando, es que a la base de esa sensación de corrupción que crecía en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la política, en el financiamiento de la política, y la forma de resistirse y de no sancionar eso fue generando mucho malestar en la ciudadanía, y yo creo que, como yo soy sociólogo, pero o sea, esta es información que en realidad uno va a investigar, para mirar para atrás los últimos 10 años, y a veces nos cuesta porque hacemos como una reflexión como del 90 hacia acá, como si Chile somos un puro modelo, ¿no? Y no es tan así. Yo creo que en los últimos años pasaron ciertos fenómenos muy rápidos, bien empujados también por las redes sociales y por nuevos fenómenos más emergentes, que yo creo que va a haber que mirarlos con más detención para lo que viene, porque si aplicamos la misma receta de cómo solucionábamos los problemas antes del estallido y después del estallido, es probable que no resulte, o que la gente siga desafectada con las soluciones que se den. Por ejemplo, este llamado gigante a los grandes acuerdos por arriba, digamos, ¿no? Yo creo que son tipos de soluciones que hoy día a la gente no le van a hacer el mismo sentido que lo hubieran hecho antes del 2010 particularmente. A mí lo que me llamó la atención la encuesta bicentenaria de la Católica, que es una buena encuesta, también cómo había aumentado la brecha entre la diferencia, la distancia entre rico y pobre. O sea, pero fue superlativo el crecimiento, la diferencia en los últimos años, que antes no era tan notoria, pero se abrió una brecha gigante que habla de dos países. Dos países. Claro, la grieta, por ejemplo, en Argentina, yo sé que Antonio también conoce harto el caso de Argentina. En Argentina siempre hablan de la grieta, que es una grieta como política, ¿no? Entre el kirchnerismo y Cambiemos. Y yo creo que aquí hay una grieta que cuesta verla, pero es una grieta como de clase, y que es entre los de arriba y los de abajo, y es distinto. Y ese escenario sociopolítico es complejo porque todos los estudios internacionales dicen que es como el tipo de escenario de los países cuando cae en el populismo. Es cuando hay una sensación de que va a haber alguien que va a decir, nosotros los de abajo contra los de arriba vamos a tener soluciones que pueden ser nefastas para la política pública. Me doy la cifra. Los resultados de la Católica eran que la gente reconocía un conflicto entre empresarios y trabajadores. El 55% de las personas creía que había un conflicto entre empresarios y trabajadores, y el 67% de las personas cree que hay un conflicto entre ricos y pobres. O sea, 67 es bastante. ¿Ah? Y si revisas la misma encuesta de años anteriores, hay un aumento considerable de esa brecha. Claro. Y a mi juicio, rápido, ¿no? Exactamente, a mi juicio, lo que pasó ahí fue que durante mucho tiempo, y yo creo que esta es una herencia negativa del gobierno militar, durante los últimos 40 años la derecha ha creído que basta con orden público y crecimiento económico para mantener el país, digamos, en paz. Y se olvidaron de hacer política. La derecha lleva 40 años sin hacer política. Y del 90 en adelante, y especialmente desde el segundo gobierno de Bachelet, la izquierda más dura ha tenido bastante vía libre para hacer política. Y la derecha aún no toma cartas en el asunto. Todavía el dato que tú decías, el 2018, ante la pregunta si había un conflicto entre rico y pobre, la respuesta era sí, solo el 48% de los consultados, 48%. En un año eso creció a 67%. Y esta encuesta es
18 de octubre. Sí. O sea, 20% en un año. El informe del Perú que yo también comento también es antes de hecho el titular es como antes del estallido. O sea, si hacemos estas encuestas ahora es probable que hayan crecido como esa Ahora, percepción de diferencia. Yo creo que Chile, y a diferencia de otros países de Latinoamérica, es un país donde existe una conciencia de mérito para surgir y para salir adelante que es bien notable. Yo creo que quienes creen en la libertad y en el emprendimiento individual como elemento, como motor de desarrollo social, yo creo que nunca han entendido que no basta con generar las reglas del juego para que eso ocurra, sino que es necesario además hacer política desde esas ideas. Y eso yo creo que no ha pasado nunca en los últimos 40 años. Tu joyita. Mi joyita. Sigue con la pelota, Antonio Marquesi. Mi joyita. El Tribunal Constitucional acogió a trámite la solicitud de remoción del diputado Hugo Gutiérrez, que presentó un grupo de diputados de Chile Vamos. Y lo hice como con entusiasmo, Marquesi. Ah, no, si no. No, pero mi joyita no es esa. Ah, ok, ya. Ese es el antecedente. Gutiérrez. Sí, porque hubo Hugo una Gutiérrez presentación dice- Gutiérrez se anterior. la Marqués y lo para que Urrutia esa de Polo. Ya, porque hubo una presentación anterior que el TC rechazó, digamos, que no acogió a trámite. Eso es distinto en este caso. Sí, era más complejo acoger la trámite porque era contra 12 parlamentarios, pero bueno, ese es otro tema. Hugo Gutiérrez, y esta sí es la joyita, dice que no reconoce al Tribunal Constitucional por ser creado en dictadura. Yo espero que esta radio no haya sido creada en dictadura, ¿no? Porque una de esas no reconoce la frecuencia. Es que No sé. la frecuencia propiamente tal es antigua. Capaz que sí. Yo escuchaba Radio Horizonte. Quizás la radio, Sí, pues, quizás la Horizonte radio estaba en Horizonte. quizás el auto del diputado Imagínate que la- Gutiérrez no reconoce la frecuencia. Hay radios La Duna en la galaxia, por ejemplo. Claro. Mira, Sí. yo le Lo que quiero pasa es que hay contar- algunas frecuencias que se abrieron en los 90, Claro. pero no sé, yo creo que esta es de antes. Yo le quiero contar al diputado Gutiérrez que el primer elemento de control de constitucionalidad de la ley en Chile data de la Constitución de 1925, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que era competente la Corte Suprema para conocerla. Ya. Y segundo, diputado Gutiérrez, le cuento que el Tribunal Constitucional se creó en enero del año 70 en el gobierno de Frei Montalva. Pero quiero contarle, diputado Gutiérrez, algo que me parece aún más complejo. Usted el año 2018 recurrió de inconstitucionalidad contra un decreto supremo del Ministerio del Interior. Y hace menos de 2 meses, en la tramitación de la ley de presupuesto, volvió a recurrir de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que no entiendo del diputado Gutiérrez es si es legítimo o no es legítimo el Tribunal Constitucional. O si es legítimo cuando él recurre y no es legítimo cuando otros parlamentarios recurren. Y yo creo que aquí el problema es que el Partido Comunista, en definitiva, no cree en la democracia, no cree en las instituciones, tampoco cree en el respeto a las reglas del juego. Es cosa de ver en estos días a Carol Cariola pidiendo adelantar elecciones. Y sobre el fondo de esta cuestión, sobre los dibujos que el diputado Gutiérrez, que son el origen de este requerimiento, de esta solicitud de remoción, sobre los dibujos del diputado Gutiérrez disparándole al presidente, que yo creo que para el caso es poco relevante quién es el presidente, y difundidos por sus redes sociales. Yo creo que mucha gente se pregunta cuándo va a ser el día que el diputado Gutiérrez condene la violencia. Y yo creo que lo esperan de buena fe muchas personas. Yo no me lo pregunto, porque yo creo que el Partido Comunista históricamente ha creído en la violencia como forma de acción política. Lo que yo sí me pregunto es si es razonable tener dentro de la cancha a un jugador así. Yo lo que me pregunto es si acaso, ya que estamos en medio de un debate constitucional, no es momento de discutir si quizás vuelve a ser necesario ese antiguo artículo 8º de la Constitución que fue derogado en algún momento. Pero fuerte tu apuesta. Y lo digo responsablemente. Originalmente la Constitución dejaba al margen del debate político a quienes promovían la violencia y la lucha de clases como vía de acción política. Bueno, yo creo que hoy día estamos viendo la peor cara en muchos años en nuestro país de la lucha de clases y de la violencia como forma de acción política. Pero el diputado Gutiérrez, guste o no guste, obtuvo votos que en una elección democrática. Sí, pero ¿Cómo va Ganó más? una elección, digamos. Además, el tema de la violencia, Urrutia también puede ser, el diputado Urrutia puede también ser acusado de violencia. O sea, digo, es muy difícil
poner un límite a las candidaturas cuando en elecciones democráticas o el voto manda. o la existencia de partidos también. O la Sí, existencia pero de es que, partidos. pero a ver, pero es que el único yo no creo que el único criterio aquí sea sea el voto. De hecho, la Constitución hoy día, y por eso hay un proceso en trámite de remoción contra el diputado Gutiérrez, incorpora elementos de cesación en el cargo bajo ciertas causales. Pero ya están, por eso el proceso está, digo, Sí, pero es que el problema es a priori impedir que el diputado Gutiérrez, guste o no guste, se presente a una elección democrática. Porque eso es el artículo 8. Invalidar antes, a priori, Sí, claro. y sacar de la cancha a ciertos actores. yo que no sé qué los determina los actores, porque en dictadura era fácil que lo determinara. El Tribunal Constitucional Ya. es el competente. Sí, sigue funcionando más la Constitución nueva. Era el competente, el Tribunal Constitucional, para conocer sobre el artículo 8. Sebastián de Polo. Yo creo que no hay ninguna razón para ver el artículo 8 y sacar a la gente, digamos, antes de la competencia. Lo que sí falta en Chile, y esto para todas las autoridades, son mecanismos de control democrático de las autoridades. Y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, la revocatoria de autoridades debería tener también una posibilidad de que fuera en función de votos. O sea, que hay una moción, o sea, hay institucionalidad. Lo que pasa es que hoy día no tenemos institucionalidad en Chile. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema que tenemos? Varios. Uno es que la Constitución pétrea, como le llaman algunos técnicos, digamos, o sea, que cuesta mucho cambiar. Por ejemplo, hoy día tenemos el problema con el presidente de la República, que es un problema objetivo y político, que tenemos un presidente con bajísima aprobación y no tenemos ningún mecanismo de salida de ese. En un régimen, por ejemplo, semipresidencial o parlamentario, lo que hubiera pasado, lo que ya estaría pasando, es un cambio del habría de la caído el coalición. gobierno. Claro, pero sin que caiga el Estado, ¿no? Exacto. O sea, como que lo que hubiera habido es lo que pasó, acaba de pasar en España, o en Bélgica, estuvieron un montón de tiempo sin gobierno. Prácticamente 2 años. Y eso O sea, no sin gobierno, con un gobierno de administración. con el gobierno de administración, pero Tengo mis dudas respecto a cómo caería en un sistema de ignorancia semipresidencial el gobierno, porque no es por la encuesta, obviamente. O sea, no es por la encuesta CEP que un gobierno cae. O sea, si los gobiernos caen por las encuestas. Claro, no digo cómo caería por... caen por dos partes, son dos mecanismos. Uno, o que el primer ministro disuelve el Congreso, que tiene casi siempre una sola... ¿Qué es lo que hizo Boris Johnson en noviembre? Y lo que pasa con eso es que se puede hacer solamente una vez en el periodo y se convocan nuevas elecciones. Esa es una forma, que es la forma como del oficialismo intentando reconstituir la alianza con la cual con la está posible gobernando. reelección Claro, del con la que está gobernando. propio Johnson. Para romper un bloqueo. ¿Qué es lo que hizo Johnson? Claro, Tenía un bloqueo, no tenía la mayoría suficiente, disolvió el Congreso. Se presentó de nuevo. Y ganó. Ganó las elecciones y la ganó con una mayoría que le permitió romper el bloqueo, y el Brexit se concreta la próxima semana. Esa es la de oficialismo, digamos, ¿no? Y la otra, que es la de oposición, es la de la moción de censura. Es decir, que es lo que hizo Pedro Sánchez contra Rajoy. Contra Rajoy, claro. Entonces, en los sistemas parlamentarios creo que te vamos a tener que mirar esto, porque Chile porque está esa es la discusión constitucional. Sí, porque está en un nivel de desarrollo además, Chile, pese a todas las desigualdades y las inequidades, donde hay una ciudadanía mucho más empoderada y con ganas de participar, que eso dicen las encuestas en general, y estos sistemas en el fondo funcionan también con una ciudadanía más informada, que delega menos como 4 años o 6 años. Pero eso ¿no? en el caso de los gobiernos. El caso de lo que plantea Antonio Marchesi, el caso del diputado Gutiérrez, ¿de qué manera podría funcionar un control político más o menos en los términos que tú estás planteando? O sea, nosotros lo hemos estudiado porque lo teníamos en nuestro programa de gobierno con Beatriz Sánchez, y es el mandato revocatorio que en el fondo un conjunto de ciudadanos del mismo distrito plantea por ejemplo, si el diputado o la diputada se comprometió a apoyar una ley y esa ley cuando se vota no la apoya, cuando ahí tienen que haber ciertos como argumentos, ¿no? Un voto más programático, tú puedes como juntar firmas y a juntar esas firmas tú puedes hacer una nueva elección, ¿no? Si es que eso cumple ciertos requisitos, pueden ser porcentaje alto, estoy pensando, no sé, el 10% de los que votan en ese distrito. Si yo quiero sacar un diputado porque lo está haciendo mal, que puede ser por actos de corrupción, hay que delimitar cuáles son como cuáles serían las causales. Pero por ejemplo, hoy día tenemos dos problemas. Uno, de que si un parlamentario, pero los parlamentarios no pueden renunciar. No pueden renunciar. Solo renuncian por enfermedades graves o fallecimiento. O sea, quedan vacantes los cargos. Y en los 90, ¿no se acuerdan de una cuando reforma? Salga ministro. Eventualmente cuando... Y cuando salga ministro, claro. Y cuando, caso curioso, cuando salen del país por más de 30 días sin autorización. Ah, sí, verdad, es verdad. Que es una cosa, no nota freak, pero sí es verdad. Sin autorización. Eso cuando se fugan. Voy y vuelvo. Voy a comprar cigarro. Sí, es verdad. Ya, pero... en los 90 hubo un cambio en el mecanismo de reemplazo de esos parlamentarios, ¿no? Sí. Porque antes era el que seguía en la lista. Claro. Y cambió a el que el partido designe.
Entonces, hoy día, cualquier parlamentario que renuncie, ya sea porque nombrado ministro, porque está fuera del país más de 30 días sin aviso, o porque fallece, o está una enfermedad ocurrido, digamos. Es el partido que lo nominó el que pone el candidato, no es la ciudadanía que lo eligió. Entonces tenemos un problema de legitimidad bien grande. Entonces, yo creo que no hay que temerle a la democracia y hay que como volver a la democracia. Si un representante popular, más que censurarlo ex ante por lo que piensa, cree o dice, lo que debiera hacer es que por su comportamiento los ciudadanos tengan mecanismos para revocarlo. Que se sancionen las conductas y no el pensamiento. Y no el pensamiento. Que uno de los problemas del artículo 8, digamos, que sancionaba las doctrinas, no la acción. Mira, nosotros que las prohibía. Sí, pues. Entonces, por eso digo que al final la ciudadanía tiene que en mi modo de ver, tiene que someterse al escrutinio, o sea, la ciudadanía tiene que elegir electoralmente y elijan a Gutiérrez, y elijan al que sea, la ciudadanía lo eligió, sí. Después están los procedimientos de control democrático de autoridades, en el fondo. Claro, y después. Pues. Sí. Pero ojo, mira, el artículo 8 sigue presente en la Constitución en algunas legislaciones. A nosotros nos pasó un caso que también termina siendo medio anecdótico, que es cuando nosotros presentamos Revolución Democrática como partido ante el CERVEL. El Consejo del CERVEL dijo que no podíamos llamarnos Revolución Democrática por la palabra revolución. Sí. Y esto fue toda una polémica bastante absurda, pero que estaba, ¿por qué? Porque la ley de partidos políticos todavía tenía como inscrita, que había sido hecha en dictadura. Claro, la ley orgánica. La ley orgánica tenía inscrita esta como filosofía de que si tú atentabas en tu declaración de principios contra, como las buenas costumbres y el orden constitucional, tenías que irte fuera. Y como nosotros tiramos la palabra revolución, hicimos toda una presentación ante el CERVEL. Entonces yo digo, ojo que estas prohibiciones quedan de la patria vieja y quedan inscritas tan pueriles, tan claro. y ojo, nos atrasó el tema de las firmas también. Lo primero es que yo creo que estamos lejos de tener una constitución pétrea porque se le han hecho múltiples cambios en sucesivas ocasiones. Y lo segundo es que yo creo que en Chile sí tenemos el símil propio de un régimen constitucional de lo que es el voto de censura o la disolución del Parlamento en regímenes parlamentarios. O sea, en Chile tenemos acusaciones constitucionales respecto del Ejecutivo y tenemos procesos de remoción parlamentarios. Por la vía del Tribunal Constitucional. Por la vía del Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que existen mecanismos, digamos, análogos. Sí, son indirectos, sin participación de la ciudadanía, que en el fondo es la que delega la representación. Pero es que yo no creo que sea razonable alterar los tiempos democráticos. Porque especialmente cuando tienes dentro de la cancha jugadores expertos en sedición, y estoy hablando del Partido Comunista, yo creo que no es razonable ni adelantar elecciones, ni hacer plebiscitos revocatorios, ni para algo existen los tiempos de las electorales, y yo creo que cuando se pone en tela de juicio por medio de la protesta y por medio de la violencia a un gobierno, yo no creo que la salida sea adelantar elecciones, sino por el contrario, esperar los tiempos democráticos que correspondan. 9:01 a.m, Antonio Marqués estaba con la palabra, Sebastián de Polo, Quique Mujica, los tres haciendo esta conversación de política y actualidad de esta mañana acá en Mesa Central por presentación de Siena Inmobiliaria. Conoce los proyectos en siena.cl. Vive tu sueño. En Mesa Central, resumen informativo, Tele 13 Radio. En Tele 13 Radio. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, aseguró que la sensación en general del sector energía es de confianza en el país y de sus reglas, pero que hay preocupación en la capacidad para resolver los problemas derivados de la crisis social. Llobet dijo que tenemos un país dividido con mucha polarización que genera más confrontación. El ministro de Energía afirmó que las circunstancias han sido muy difíciles, pero el gobierno ha cedido y ha avanzado en reformas que no estaban en su programa, que se han cometido errores, pero dada la magnitud de lo que pasó, han reaccionado bien. Mayor control. El gobierno rechazó el nuevo llamado de la ACES para boicotear la prueba de selección universitaria programada para los días 27 y 28 de enero. Las autoridades de Interior y Educación anunciaron un mayor resguardo policial en los perímetros de las sedes de rendición y enfatizaron que quienes continúen con el llamado a manifestarse deberán asumir las consecuencias. Quienes fueron inhabilitados por el DEMRE para rendir el examen podrán apelar hasta las 17 horas. Retoma la discusión. Las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer
aprobaron la paridad de género en el proceso constituyente. Hoy el Senado votará en particular las indicaciones. En tanto, en la Cámara de Diputados se rechazó reponer el voto obligatorio. En la votación en particular, la iniciativa no logró el quórum de 93 votos para su aprobación. Era monumento nacional. Incendio destruyó la iglesia San Francisco de Ancud. El fuego arrasó por completo el templo que databa de comienzos del siglo XX. Varias compañías de bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas que arrasaron con la estructura y será la Fiscalía Regional de los Lagos la que investigará las causas del siniestro y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones realizará las pericias. Alerta mundial. La Organización Panamericana de la Salud emitió una serie de recomendaciones a los gobiernos de la región ante el brote del nuevo coronavirus en China, tras reportarse el primer caso en Estados Unidos. La agencia de la ONU convocó también a su comité de emergencias este miércoles para decidir si declara una alerta sanitaria internacional. La cifra de fallecidos en China por el virus ascendió a 9 y las autoridades advierten que podría mutar y propagarse rápidamente. Superclásico final. Colo-Colo y la Universidad de Chile protagonizarán la final de la Copa Chile. Los salvos clasificaron a la instancia tras vencer a la Universidad Católica, mientras que el cuadro laico avanzó gracias a la no presentación de la Unión Española. El partido se disputará a partir de las 18:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco. El resumen de noticias, una presentación de Clínica Oftalmológica Pasteur, excelencia en salud visual. Mesa Central. En Chile cada año se producen de 6.000 a 7.000 incendios forestales, por eso nuestra tarea es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en cmpc.com. En Entel Empresas están con las pymes y quieren ayudarlas a transformarse digitalmente. Por eso vuelve Digitalizados, el docu-reality donde 6 pymes viven el cambio. Míralo en entel.cl/digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. BCI tiene la manera más cómoda y simple de pagar. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar con tu celular a través de Google Pay o con tu smartwatch Garmin a través de tu Garmin Pay. Seamos diferentes, dice la gente del BCI. Conoce el único edificio precalificado A+, máxima calificación de eficiencia, calidad y sustentabilidad. Siena La Guasa. Departamentos con jardín privado, tradicionales o penthouse en el corazón de la dehesa. Visítalos en La Guasa 1940 La Dehesa. Siena, vive tu sueño. En Cuprum saben que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría y por eso te invitan a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión, dice la gente de Cuprum, que te invita a descargar la app en Play Store o en Google Play. ¿Por qué suena Soda Stereo? Porque Fabián Fonquintiero, que era el que tocaba los teclados. El gatito, ¿cómo le dicen? El zorrito. Fabián Fonquintiero tenía un restaurante, sí. En Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo se llamaba en Palermo? Era no era en Palermo. Soul Café, el Soul Café de Fabián Fonquintiero. Y tuvo un programa como de cocina también. En MTV. En MTV, sí. Está de cumpleaños Fabián Fonquintiero. Mire. Sí, 54 cumple. Saludos a Zorrito. 54, ¿eh? Y tan joven que era. Y tan joven que era, la verdad. Sí, pues, bueno, pero es que Soda Stereo reventó el Festival de Viña de 1987, una cosa que pasó hace... en la patria vieja, como le gusta decir al Quique Mujica. Fabián Fonquintiero en el recuerdo, la pausa, volvemos con Sebastián de Polo, Antonio Marquese y Quique Mujica a Mesa Central. Más información y análisis. Vamos y volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio.
closer and closer and present. You could see she was trusting us because she was. I went for a few dives down just to see, just to say goodbye, and how she'd react to us being close to her. Jake, She stopped and just waited there. she understood again and again. It was brilliant. That's one of the best things. Jake was trying to get the hooks out. The water. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio. Estamos con Antonio Barquiesi, con Sebastián de Polo y con Quique Mujica. Quique. Cito un tuit de Florcita Motúa, anterior, 28 del 7 del 11. Te miro. Sin voto obligatorio e inscripción automática, el voto seguirá siendo útil solo a la élite dominante, pues los pobres no creen y no votarán. Y ayer Eso decía el Flor. Y ayer votó en contra. ¿Y por qué votó en contra? Buena pregunta, de Polo. ¿Por qué les pasó? Yo no lo sé. No, primero no son de nuestra coalición No, ahora. pero sí, pero yo vivían no, en el barrio ustedes. Yo no me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Pamela Giles, él. Y Félix González. ¿Pero el Ya. Flor en serio puso eso? Sí, un tuit lo están citando acá en Twitter. Y la gente le está diciendo, bueno, ¿por qué votaste en contra entonces ahora el voto obligatorio? O sea, no, puedo explicar dos cosas. Uno, que muchos parlamentarios de derecha que habían votado a favor de esto en la comisión, y además tuiteando, diciendo queremos reponer el voto obligatorio, ante la presión que puso el gobierno, porque parece que lo que ha salido en prensa es que el gobierno se hizo un lobby súper activo para que no se aprobara el voto obligatorio. ¿Y según qué lógica? Parece que con algún cálculo electoral, no lo comprendo. Porque Pero yo entiendo que- hay un senador Castro que dijo que había votado en contra del voto obligatorio porque si votaba toda la gente, los resultados iban a ser más lentos. que no se iba a entregar el mismo día. Lo dijo el CNN, ¿ah? ¿Eso qué? ¿Un diputado? El senador Castro. Senador Castro de... Se lo dijo la Mónica Rincón. Independiente por RN, ¿no? Claro. Talca, Sí. de Talca, senador del Maule. Sí, yo pregunté si era en serio o no, me dijeron que sí era en serio. ¿Mm? ¿Por qué iban a ser muy lentos los resultados? Claro. Porque no se iban a tener el mismo día. Claro, porque era mucha gente que iba a votar. Esa sí que esa era la joyita, po. Esa era la joyita del día. Yo no sabía esa declaración. Sí. Está buena. Sí, pregunté si era en serio, me dijeron que era en serio. Bueno, pero Volviendo entonces, al punto. volviendo a los ex frente amplistas. Pero yo creo que no es comprensible que gente que esté por la profundización democrática no apoye en esta ocasión el voto obligatorio. Este es un debate que es bien transversal en las coaliciones, ¿eh? Porque hay buenos argumentos razonables para apoyar una y otra opción. La pregunta es cuál es como el momento histórico en el que estamos. Y si incluso la derecha se allanó a que el plebiscito de salida de la Constitución tenga que ser voto obligatorio, esto está en el acuerdo del 15 de noviembre, yo no me explico por qué el plebiscito de entrada no debería ser con voto obligatorio. O sea, incluso tú podrías haber hecho una indicación para decir solo en la reforma constitucional, para que tenga mayor legitimidad y mayor tracción, que los procesos internos sean con voto obligatorio y discutir para más adelante, incluso en la nueva constitución, la obligatoriedad del voto para las elecciones corrientes. Yo creo que eso era una salida razonable, pero que hoy día, que además todas las encuestas están diciendo, hubo la consulta de alcaldes que donde se preguntó esto, no sé si recuerdan, y el 80% de la consulta de alcaldes en las comunas donde se preguntó esto decía voto obligatorio. Entonces no tiene ningún otro argumento, a mi juicio, hoy día, que no sea el oportunismo electoral que parece que empujó el gobierno, pero en los parlamentarios de izquierda que apoyaron, para mí de verdad es incomprensible porque faltaron 4 votos, y esos 4 votos, 3 votos son de ex frente amplistas, Pamela Giles, Flor Motúa y Félix González, y hay otro voto que es Raúl Soto, que era el ex parlamentario de CEP, que parece que no votó, no sé si no estaba ahí o no estaba en la sala o algo así, pero que además muestra lo que pasa con los quórums supermayoritarios en esta Constitución es de que una mayoría gigantesca estaba por aprobar y solo faltaron 4 votos, si fue 80 y tantos, 40 y tantos, digamos, ¿no? O sea, había mucha gente disponible al voto obligatorio, incluso en la derecha.
Ahora, sectores de Renovación Nacional y todo. Sí, yo coincido con algunas personas que dicen que la obligación del voto no conlleva necesariamente que las masas concurran a votar, porque mucha gente va a decir, saben que está la multa, como está el estado de las cosas, más las multas no se van a ejecutar. Pero fuera de eso, no veo la razón para no aprobar el voto obligatorio en un proceso que requiere legitimidad, y no estoy pensándolo solo para la opción rechazo, sino que también si ganase la opción, o sea, no solo para la opción apruebo, sino que si ganase la opción rechazo con 35%, o sea, claramente que se puede acusar o a ver, es como si el plebiscito del 100 no hubiera participado el 40% de la gente. ¿Ah? Antonio Verquese. A ver, yo creo que el voto es en primer lugar un derecho y que es también un deber, pero no creo que todo deber sea por el hecho de ser un deber una obligación. Chile decidió hace algunos años atrás optar por inscripción automática y voto voluntario. Le dijimos a toda la gente que no estaba en el padrón electoral, las vamos a incorporar al padrón, pero ustedes ven si van o no van a votar. No, claro. Y resulta que ahora le quieren cambiar las reglas del juego a millones de personas que no estaban inscritas. O sea, les dijimos voto voluntario, ingresan al padrón, y ahora que están dentro del padrón, voto obligatorio. Yo no creo en el cambio de las reglas del juego de esa manera, unilateralmente por lo demás. Y por otra parte, yo creo que el voto voluntario es mucho más exigente con los partidos políticos. El voto voluntario le exige a los partidos motivar, generar un elemento movilizador en el votante. Que hasta ahora no han sido capaces de generar. Hasta ahora han fracasado. Pero fue de hecho un elemento de la discusión. O sea, ¿cómo hacemos para que los partidos jueguen un rol más relevante en la vida, en la vida electoral, pero en la movilización al voto? Porque con voto obligatorio es muy fácil. Hay que tener más carteles instalados y la gente tiene que ir a votar porque está obligada a ir a votar. Tampoco es tan fácil. Cuando había voto obligatorio tampoco es que votara la gente como loca, salvo en las primeras veces. Claro, pero si no van a votar 3 millones, ¿tú crees que van a pasar la multa los 3 millones? Lo que pasa es que pero la asistencia a votar con voto obligatorio era extremadamente alta. Lo que pasa es que teníamos un lote de gente no inscrita. Además. Sí, pero iba decreciendo. Pero respecto del padrón electoral, al principio eran 90 y tantos %. 94. Claro, y después fue decayendo. Pero respecto del padrón electoral siempre hubo una asistencia alta a votar. Mi punto es, los partidos han fracasado en su responsabilidad de movilizar al voto. Y yo creo que son los partidos los que tienen que hacer una autocrítica y ver por qué han fallado en eso. En vez de cambiar la regla. Sí, ahora, yo insisto con esto, que la discusión es muy legítima, el argumento a favor y en contra. Por ejemplo, yo encuentro que el voto es parte del contrato social, para mí es un deber, es como los impuestos, ¿no? O sea, si yo quiero ser parte de una comunidad, esa comunidad implica algunos deberes, y esos deberes respetar la Constitución y las leyes, el orden público, los impuestos y participar de la comunidad política. Insisto, es una discusión que se puede dar y hay buenos argumentos para un lado y para otro. Hay otras miradas que son mucho más como liberales sobre esto y dicen, bueno, es una coerción del Estado sobre la gente. La política se basa en la libertad de elegir y una elección es si voy a votar o no voy a votar ese día. Pero yo, o sea, por eso digo, dado que esa discusión es más larga, la podríamos haber dado en la nueva Constitución. Pero lo que sí requerimos es que el proceso constituyente tenga atracción ciudadana, que tenga legitimidad, que podamos decir ya, ok, nos metimos por este camino, algunos están por el rechazo, otros estamos por el apruebo, algunos queremos que sea conversión mixta, o sea, 100% elegido, otros quieren conversión mixta, todo eso es legítimo, pero todo eso va a ganar tracción en la ciudadanía si es que mucha más gente participa. ¿Qué es lo que pasó con el plebiscito del sí y el no? El plebiscito del 88 lo que hace es que fue tan masivo para la gente que ni la dictadura pudo decir que esto no es verdad. Yo recomiendo, paso el aviso, la serie de podcast sobre el plebiscito del 88 que hicieron ustedes. Muy con bien, Ascanio, porque lo escuché y de verdad es muy bueno. ¿Cuál, la del plebiscito del 88? Es que tenemos otra sobre la 89. Reforma constitucional. Sí, claro. También tenemos dos temporadas. La cola de espera del ¿Cuánto tiene cada temporada? Son como 5 capítulos la del 88 y 4 la del 89. Y de hecho el efecto político que pasó cuando uno mira hacia atrás es que el plebiscito, yo creo que va a pasar algo similar o podría pasar algo similar a este plebiscito, es que el plebiscito es el clivaje político. De hecho la elección de Elwin es consecuencia del plebiscito,
No es algo distinto, es parte de la misma ola. De hecho, si le pregunto a mucha gente se acuerda mucho más del plebiscito que del eslogan de Elwin, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque él fue como... Gana la gente, ¿no? Claro, gana la gente. Pero como hecho político es más grande el plebiscito porque es muy masivo. De hecho, la dictadura dio 3 meses para inscribir los partidos políticos, porque la gente tenía que inscribirse en los registros electorales. Y se inscribió muchísima gente. Entonces, movilizar de esa manera, yo creo que es un error. Entiendo que hay una posibilidad que se reponga porque está votado a favor en general. Exacto. Entonces, no está vetado por un año como pasaría si hubiera sido... y yo hablé con algunos parlamentarios del Frente Amplio y otras coaliciones y están pensando una estrategia para reponerlo durante marzo. Creo que no está dicha la última palabra, pero fundamentalmente aquellos de izquierda que votaron en contra, para mí es incomprensible. Ahora, el de salida es obligatorio. Ese está en el acuerdo del 15. Ese está en el acuerdo del 15. Sí. Para eso es voto obligatorio. Yo me pregunto, ¿no votar no es un acto pacífico de desobediencia civil? Sí, absolutamente. También, Sí. También. Y rayar el voto, Creo que está un toda la acto polémica ahora legítimo, si quieren poner asamblea constituyente a C, si el voto se puede declarar nulo Y de hecho, por o eso, no. por eso yo cuestiono la obligatoriedad, o sea, que en el sentido de que sea como una imposición, porque yo puedo ir a votar y votar nulo. Claro. O dejarlo en blanco. Puedo incluso tener otras razones. Existía la de los kilómetros. Si estoy a X kilómetros donde puedo votar, Más de 200 kilómetros me puedo excusar. O por trabajo. O puedo hacer un acto de desobediencia civil, que ojo, que cuando hago eso estoy expuesto a las consecuencias, ¿no? Yo creo que lo que sí es malo es... Esa es la verdadera desobediencia civil, cuando te pones a las consecuencias, no como otras cosas. No como otras cosas, ¿verdad? Okay. Ojo, aquí hay también una cuestión que tal vez el mecanismo de sanción es el negativo. Yo no sé si la multa es la que lo soluciona. Pero por lo menos hipotecar algunos beneficios sociales que yo recibo, que sea más automático. Esto pasa en Uruguay. En Uruguay, si tú no votas, ¿Ya qué pasa? Por ejemplo, tú tienes, no sé, una parrilla de beneficios sociales. No recibí el bono marzo. No recibí el bono marzo, ¿no? Ya. O no sé, estás en gratuidad en la universidad, dejas de percibir un porcentaje de gratuidad, por ejemplo. O sea, como existen consecuencias, por eso, porque yo creo que es parte del contrato social de vivir en una comunidad de la cual yo obtengo beneficios y al menos tengo que contribuir con mi opinión a participar en esa comunidad democrática. ¿Para qué se mira con repugnancia todo esto? Uruguay es tan chico que todo se puede fluye, hacer, todo fluye. Es como Islandia. Antonio Arquesi. No, yo creo profundamente en la libertad y creo también profundamente en el deber de los partidos de movilizar al voto. Yo creo que en eso los partidos han fracasado y creo que la solución no va por el lado de obligar a las personas a votar, sino por el contrario, de identificar cuál ha sido el problema transversal de los partidos que no han conseguido movilizar al voto. Bueno, los partidos nuevos lo tienen que hacer, a ver cómo lo hacen. Claro que sí. Ya habla del Partido Republicano. Es que el Partido Republicano, ¿cuántas regiones metieron? 7, 8. No, 3 inicialmente, Sí. y en los próximos días vamos a inscribir 6 más. Y ustedes van a llegar a 9. Vamos a llegar a 9 este mes y espero llegar en marzo a 16, pero hay O sea, el 3 país completo, que son, digamos. sí, hay 3 que son especialmente complejas, pero estamos avanzando. y tienen que hacer elecciones internas, ¿no? Sí, tenemos 30 días para elegir, ratificar directiva, luego elegir Adivina quién va a Consejo ganar. General. Pero va a ser peleado. José Antonio Caz el presidente. Hay una... Porque ahora es presidente, ¿no? Tenemos un plebiscito interno, un Ah. plebiscito ratificatorio de la directiva provisional. Con candidato único. Si no se ratifica, hay elecciones con candidatos. Como el modelo del 88. Plebiscito y si no se ratifica hay elecciones. Claro. Se gana el no, digamos. Sí, pues, además ustedes vienen de la UDI. Pero donde ahí ganará el sí. Po. Estamos muy contentos. Acabamos de concluir un proceso largo de 7 meses de recolección de firmas. Seguimos Oye, juntando es mucha firmas. pega, es mucha pega, ¿no? Es mucha pega, es mucho más difícil que inscribir una candidatura Perdón, presidencial. y una duda, ¿es mucha plata? Buen punto. No, porque el trámite es gratuito. Es gratuito, no es notario, ante notario. Ante notario es gratuito también. O sea, el notario no te puede cobrar. La ley expresamente dice que el notario no puede cobrar Ya, por este perfecto. trámite. Es que yo preguntaba por el Partido de los Independientes, el Partido por la Dignidad ahora, claro, ¿cuánto le iba a costar de plata si tenían que cada firma pasarla por notario? Sí, no, el trámite, hay una provisión expresa Ya. del Entiendo que antes notario no era así, ¿eh? No, pues antes cobrar. no era así. No, antes había que te pagar. cobraban, sí. Esa fue una modificación que se hizo cuando se con la reinscripción de partidos políticos. La reinscripción no era ante notario, pero la afiliación de nuevos militantes Ya. en esa época fue ante notario. No fue para favorecer la revolución democrática. digamos. Y cuando se incorporó esa reforma, se estableció esa gratuidad para los. Espérate, y también se puede hacer online, porque ayer James además, Hamilton acá en el programa decía que... Con clave única, sí. Y además la mayor parte de nuestros militantes se han afiliado por medio de clave única.
Y es lo que necesita es clave única. Yo diría porque ayer que- decía clave única y firma electrónica. Yo diría que es más del 60%. Mira. Yo diría que es en torno al 65% de nuestros militantes se han afiliado por medio de clave única. Oye, les explico, tuiteó hace media hora Pamela Giles, ¿Ya? para entender su voto de rechazo. Dice: obligar es igual a imponer a las personas por fuerza o autoridad a hacer lo que no quieren. Voto debe ser libre, voto obligatorio es violento, antidemocrático y represivo. Dado que la calle exige que se vayan todos, los políticos desprestigiados se unen para obligarnos a votar por ellos y atornillarse. Esa es la razón. Sebastián de Polo comenta. Yo creo que es bien impresentable porque, y lo digo en Chile, yo tuiteé ayer un mapa de la Fundación Vivienda respecto a participación electoral en el Gran Santiago. Y en estos están como puestos en colores. Todo el cono de alta renta de Santiago, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, más del 50% de participación. No, Vitacura 78. O sea, Vitacura es como la democracia ateniense, digamos. Claro. Participan todos. Puro virtuosismo. Y en La Pintana, 29. 29. Así, la brecha. O sea, la brecha es brutal. Entonces, yo entiendo que uno puede hacer también, faltan otras facilidades, falta que haya, no sé, transporte gratuito el día de la elección, una serie de otras cosas que son facilidades para que la gente vote, pero necesitamos darle más poder a los que tienen menos, y ese poder, el principal poder democrático es el voto. Entonces necesitamos a que la gente vote. Yo no encuentro razonable hoy día para gente de izquierda. En la derecha yo entiendo que puede haber una diferencia, pero la gente de izquierda no encuentro razonable no cambiar a voto obligatorio, particularmente en el proceso constituyente, porque si no, efectivamente va a ser un proceso más de élites, porque son los que estamos más informados, porque somos los que tenemos más acceso a información, porque nos interesa más la Constitución, y no va a ser un proceso más ciudadano y más masivo y más popular. Oye, cuando uno lo ve en colores, lo encontré, cuando uno lo ve en colores es impresionante. Impresionante. Pongámoslo en las redes nuestras, el mapa que puso de Polo. Es lo más parecido al áreas verdes. Al puntaje PSU. Rigor, O sea, a los parques. Cuando uno mira, porque varias gente empezó a tuitear después otros mapas de distintas cosas, como de respuesta. Entonces me tuitearon uno sobre resultados PSU, que tiene que ver con la segregación territorial en la que vivimos y que para mí está en el corazón del estallido. O sea, en el corazón del estallido está la segregación territorial. ¿Qué dice Antonio Barquesi? Que los partidos tienen el deber de llegar a todas las personas. Yo creo que durante mucho tiempo los partidos han cometido el error de no salir del mercurio de la tercera, que efectivamente son medios de comunicación leídos como alguien dijo por aquí, en el cono de alta renta. Y cuando el debate político se centra en medios de comunicación que son leídos por un determinado grupo social, bueno, por supuesto que los que quedan fuera del debate político tienen un elemento menos de motivación para el voto. Yo creo que es deber de los partidos llegar a todas partes. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo con José Antonio de recorrer las 345 comunas del país, y vamos ya casi en 300, porque creo que hay que llegar a todas partes, y que yo creo que los políticos hace mucho tiempo se aburguesaron, hace mucho tiempo se acomodaron a cumplir con el mínimo. Yo sí creo que hay que facilitar lo más posible el ejercicio del derecho al voto. Cuando una persona tiene que gastar 2.000 pesos en ir a votar, bueno, quizás hay que encontrar la fórmula de que esa persona pueda, sin un perjuicio económico, asistir a votar. O sea, pero se pueden discutir 1000 medidas. No, tampoco creo que haya que entrar en ese detalle ahora. Pero lo que no creo es que haya que facilitarle la pega a los partidos. Hay además un tema de financiamiento relevante por medio. O sea, los partidos políticos van a recibir un caudal importante de recursos con voto obligatorio. Porque va a aumentar la cantidad de votantes. Exacto. Pero ojo, por eso digo el debate más profundo dejémoslo para la constitucional. ¿Por qué? Porque por los mismos argumentos que se plantean acá, uno puede apoyar el voto obligatorio en el siguiente sentido, de que hoy día lo que tenemos con voto voluntario es que yo diseño una estrategia para movilizar a pocos, y con esos pocos tengo poder. Por tanto, yo anicho mi proyecto político, ¿no? Lo anicho en, por ejemplo, en la extrema izquierda, en la extrema derecha, en los que quieren algo, los que quieren otra cosa. O sea, pero si vas a estar sometido al escrutinio de muchos, tengo que hablarle a la gran mayoría, y tengo que construir partidos políticos que tengan proyectos mayoritarios o ideas de mayoría, ¿no? O coaliciones que busquen mayoría. Entonces, ergo más moderado.
O sea, eventualmente más anchos, ¿no? Y como son más anchos, tengo que ser más variopintos, tengo que ser más flexible, más dialogante, incorporar distintas visiones, y de hecho es una forma distinta y no tan sesgada como era, por ejemplo, el binominal, de producir grandes coaliciones. Oye, a propósito, antes que terminemos, y antes de la recomendación, en una palabra, ¿ustedes están por que se suspenda, se postergue indefinidamente la elección de gobernadores regionales, tomando en consideración los problemas prácticos que tiene la instalación de una institución que puede sufrir modificaciones importantes en el proceso constituyente? Yo creo que no estoy de acuerdo con que se postergue. Ha sido una lucha de los federalistas y de la gente que quiere poder a la descentralización y a las regiones por mucho tiempo. Creo que ha sido la única figura que está distribuyendo poder, y que quedó bastante con poco poder por lo mismo, y han salido de nuevo los caciques locales que van a ver en esta figura un competidor. Entonces yo he visto que alcaldes, parlamentarios, qué sé yo, se subieron rápidamente al carro de bajar la elección de gobernadores, y yo no me lo explicaría como un proceso descentralizador. ¿Antonio? A ver, dos elementos. El primero es que yo no creo que la elección de gobernadores venga o la nueva institucionalidad venga a solucionar un problema de concentración de la autoridad política en Chile. Y por eso, en su momento, fui contrario a esta nueva figura. Sin embargo, como creo que no hay que cambiar las reglas del juego, yo soy contrario a postergar la elección. Yo creo que la elección hay que hacerla junto con la municipal, y creo que ya se fijó la regla. Y creo que además es muy poco elegante, a pocos meses de una elección, discutir si hacemos o no hacemos la elección, y además con todas unas cosas media turbia o media oscura de cuál es el cálculo político, cuáles son los beneficios o perjuicios de quién gana la pasada, regionales, de quién gana o quién pierde la pasada. O sea, es bien impresentable que la candidata de la derecha hoy día es ministra de secretaria general de gobierno, y es la vocera de decir, lo estamos estudiando. Y todos sabíamos que era la candidata, que cuando era intendenta era la candidata de la derecha para ser gobernador regional metropolitana. Entonces, mejoremos un poco la performance del debate, yo encuentro. Oye, en 30 segundos, tu recomendación, Antonio. Que tengo dos recomendaciones. Bueno, dale. ¿Me autoriza? Sí. Primera recomendación. Pero en 30 segundos. En 30 segundos. Primera recomendación, solamente para el diputado Hugo Gutiérrez, le quiero recomendar, diputado, un libro que se llama Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, de Jaime Izaguirre. Yo lo tuve que leer en Historia del Derecho en primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Se lo recomiendo. Si usted me dice en qué piso del Congreso tiene oficina, se lo voy a dejar la próxima semana. Segundo, ten cuidado, recomendado. Puede estar esperando. Yo creo que debería ir. Por eso lo testimoniamos, lo grabamos. Sí, grabemos todo. Voy a ir. Segundo recomendado. Acabamos de lanzar una nueva plataforma, o sea, una cuenta de José Antonio en una nueva plataforma que se llama TikTok. TikTok es una plataforma de jóvenes que tiene algunos elementos parecidos a Instagram, a muchos videos cortos, mímicas, música. Es una cosa muy interesante que sirve en este marco de cómo hacemos para llegar a nuevos públicos que quizás no leen La Tercera, que no leen El Mercurio. Bueno, vamos a hacer política también en TikTok. Acabamos de subir la primera publicación ayer. ¿Es una plataforma? TikTok es una red, una red social nueva. Página web. ¿Qué dicen los millennials del equipo? Sí, es una plataforma de intercambio. Una aplicación. Entonces, José Antonio acaba de abrir su cuenta. Una mezcla en TikTok, entre YouTube e Instagram. Una cosa así de videos cortos, una cosa muy de jóvenes, muy de millennial. Bueno, José Antonio acaba de abrir su cuenta, @José_Antonio_Cast, y vamos a estar haciendo política también en TikTok para que bajen la aplicación primero, y segundo, para que sigan a José Antonio. Eran 30 segundos nomás, para que sí, ya. Sebastián de Polo. 30 segundos. Yo quiero recomendar. Sí. Yo no voy a hacer eso. Quiero recomendar un estudio de Comunidad Mujer sobre el trabajo doméstico. Si se contabilizara, una noticia que viene hoy día en La Tercera, increíble el número. Se contabilizara el trabajo doméstico, aportaría el 21, casi el 22% del PIB. Y yo creo que esto está en la base, en el centro de la discusión sobre paridad, que es cómo las mujeres participan contribuyendo, y esa contribución no es remunerada, no es reconocida. Entonces, hoy día entiendo que ese debate finalmente lo que va a pasar con paridad la constituyente, y creo que en particular en que si queremos un proceso constituyente legítimo, con tracción, que la gente se siente parte, no podemos dejar afuera a la mayoría del país. 51% son mujeres. Sebastián de Polo, Antonio Marqués y Quique Mujica en la conversación de política y actualidad de Tele 13 Radio en Mesa Central. Que les vaya muy bien. Buenos días. Chao, que estén bien. Chao. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
programa de hoy estuvo auspiciado por los conceptos habilidad, estallido, quilla intelectual y cono de alta renta. Los 3 conceptos que se imponen a partir de este momento en Mesa Central. Los vamos a empezar a utilizar todos los días. Asociación Chilena de Seguridad, además, por nuestros otros auspiciadores, los reales. Asociación Chilena